Agustín, muy buenas tardes. Juan te saluda y muy feliz año. Hola Juan, muchas gracias. Feliz año para ustedes también. Saludos ahí a todo el equipo. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo arrancaste el año, Agus? Bien, descansando. Y bueno, estos días, ¿no? Como ustedes decían recién, con calor, pero ya es como que no hace falta decirlo. Hace un calor tremendo, Agus. Tremendo. Bueno, en Agus, el infierno ahora no hay fuego. no hay fuego, está todo O sea, la acá. metáfora, claro, sí, exactamente, digamos, la metáfora del fuego eterno que usa Jesús es una metáfora, así que podemos pensar que esto en realidad es pura tierra, digamos, que acá no tenemos otra vida, acá tenemos esta vida horrible que nos toca vivir, nada más. Agus, ¿te habrás enterado de la noticia de que la NASA reclutó a 24 teólogos para que investiguen cómo reaccionarían las religiones del mundo en caso de que un humano tuviera contacto con un extraterrestre? Yo busqué en la lista y no te encontré. Yo dije, Agustín está acá, seguro. ¿Cuál es la posición de la religión en cuanto a la creencia de vida extraterrestre? ¿Y existe algún sustento bíblico para argumentar si hay o no vida en otros planetas? Sí, además X-Files es de mis series preferidas, digamos, con las que me crié. Ah, Así mirá, que, vos, no, sí, no sí. tenía ese dato. Por eso yo veo, sí, por eso yo veo conspiración en todos lados, porque a mí me educó los X-Files en los 90, viste, que era terriblemente conspirativo. Entonces, sí, bueno, sí, respecto a esto de los 24 teólogos y demás, lo que estuve viendo, que los que hablan, digamos que en realidad dice que vienen trabajando hace varios años, pero no puntualmente en esto, sino en un diálogo entre teología, religión y ciencia, sobre todo lo que es astronomía. Más allá de los extraterrestres en particular. Pero bueno, igualmente hay, se ha teorizado, digamos, y podemos suponer, podemos pensarlo, que la Pascua es para toda la creación. O sea, el acontecimiento de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, la encarnación y la resurrección, son para toda la humanidad y para toda la creación. Lo que pasa es que históricamente hemos relegado solamente al ser humano. Pero en realidad la resurrección hace nuevas todas las cosas. También hace nuevo a todos los animales, a todas las plantas, a todos los planetas conocidos y no conocidos. Y también si es que hay vida extraterrestre, por lo menos si hay vida racional, tenemos la seguridad. Y además, y alguien me podría decir, bueno, pero no solo racional. Pienso, por ejemplo, en la predicación a los pájaros de Francisco de Asís. Yo no me animaría a decirle a alguien como Francisco de Asís que estaba equivocado en su predicación a los pájaros o a los peces o al lobo, ¿no? Una de las imágenes que a mí me parecen más lindas de Francisco de Asís, que me lo traje de Asís, tengo el cuadro, es la predicación a los pájaros, porque me parece justamente que sintetiza esto de que el mensaje de Jesús es para todos según su forma de comprenderlo, ¿no? Cada uno lo comprende a su forma. De hecho, para poner un ejemplo, es horrible lo que voy a decir, pero es un ejemplo donde esto se ve claro, que es cuando fue el descubrimiento de América. Cuando fue el descubrimiento de América hubo toda una discusión teológica que llevó muchos años de si había que o no evangelizar a los que llamaban los indios, porque se creía que esto era las Indias, ¿no? Por eso digo los indios. Las discusiones de Indias, ¿no? Todo lo que fue los debates de Indias. Que uno de ellos era si los indios tenían alma racional o no. Es decir, si se los podía evangelizar o si se los podía tratar como animales y bueno, y esclavizarlos, que igual se lo hizo. Pero bueno, al menos a nivel teológico, el Papa Alejandro VI, una de las primeras bulas que emite, apenas se descubre América, después de debatir esto algunos años, dice que sí, que los indios tienen alma racional, por tanto hay que tratarlos como seres humanos, ¿no? Ahora nos parece que esto es anacrónico y demás, pero en realidad esconde justamente esta preocupación, el hecho de decir, la evangelización es para todos, en el mundo que conocemos y quizás en el mundo que no conocemos, y si encontramos otro mundo donde hay o seres humanos o otro tipo de vida que podamos entrar en diálogo y podamos conocernos, y por qué no evangelizar y contarle que Jesús también, que Dios se hizo ser humano en Jesús también por ellos, ¿no? Que murió y resucitó también por amor a ellos. Sí, tranquilamente podemos, sí, podemos pensar, podemos teorizarlo por lo menos. Buenas tardes, Agus. Cristian te ¿Cómo habla. estás? Todo bien. Mira, me sembraste una duda mientras te escuchaba porque una vez un amigo me preguntaba si había perdido físicamente a su perro, estaba un poco triste por eso y me preguntaba si en el cielo podía encontrar a su perro. Y yo medio como que no sabía bien qué decirle, pero lo que me salió fue que por ahí si era un instrumento para que él sea más feliz en el cielo, como que Dios podía disponer de eso. Pero la verdad que no tiene un argumento muy teológico, una base sólida como para darle una respuesta. En línea con esto que nos contás, viene de vuelta esa duda. Si la salvación es para toda la creación, ¿significa que los animales y otros seres también pueden estar allá arriba en el cielo?
Bueno, acá te diría, depende a quién le preguntes. Pasa un poco Claro, como lo que es un decía tema, recién. es polémico esto. Depende a quién le preguntes, porque hay Mm. tradiciones teológicas, de las más, entre comillas, importantes, que han tenido más peso en la historia, que sostienen que no, justamente por esto que decía, que, o sea, que los perros no van al cielo, digamos, por esto que decía antes, porque consideran que la salvación obrada en Jesús es solamente para el alma racional. Y el alma racional, en la división aristotélica, es solamente los seres humanos. No entrarían las otras categorías de vida, ¿no? Por ejemplo, los animales no racionales, ¿no? Esto es lo que ellos sostienen, digamos, lo que te sostienen. Ahora, los animales en la tradición teológica tienen un montón de otras elaboraciones justamente teóricas que van en otra línea y que van más en la otra línea en la que por lo menos yo me ubico, ¿no? Que es esto que estaba diciendo recién, que es que la encarnación, lo explico breve, digamos, la encarnación, o sea, que Dios se haga ser humano, no implica que, o más bien, asume la totalidad de lo que implica ser humano. Y el ser humano no existe fuera de la creación. Es decir, yo en este momento no estoy existiendo porque soy un ser humano. Estoy existiendo porque soy un ser humano encarnado en este contexto particular, habitando este espacio-tiempo, rodeado de los animales, rodeado del aire que respiro, en el cosmos entero de todo el universo. De modo tal que para que Dios obre la encarnación y Jesús haya sido ser humano, que Dios haya sido ser humano en Jesús, asume toda la creación. Porque Jesús no bajó, apareció de la nada, hizo... Y al contrario, nació de Santa María Virgen, vivió toda su vida en este contexto. De modo tal que el contexto incluye también la vida animal. De hecho, Jesús se la pasa dando ejemplos, metafóricos o no metafóricos, respecto de la totalidad de la creación. De modo tal que es la totalidad de la creación la que es nueva, la que es rehecha, la que vuelve a la nueva vida que tiene lugar después de la resurrección de Jesús. Así que no hay por qué pensar que no nos vamos a encontrar con los animales, yo diría con toda la creación, ¿no? Que no hay por qué pensar que no nos vamos a encontrar con toda la creación. No lo puedo afirmar, pero ciertamente no puedo negar, porque para que Jesús sea resucitado por el Padre, le hizo falta haber vivido toda la vida, y toda esa vida incluye toda la vida animal, vegetal, el cosmos, el universo entero, etcétera, etcétera. Que no lo podamos conocer y que no lo podamos ubicar en los límites de nuestro pequeño cerebrito, no significa que Dios no pueda hacer verdaderamente nuevas todas las cosas. Agus, te saco por ahí un poco del plano extraterrestre, celestial, y te traigo de una acá a la Tierra, porque hace un par de días veíamos la extraordinaria, si se quiere en cierto tono irónico, extraordinaria noticia de que el Papa Francisco había ido a una disquería de Roma. Estuvo unos 20 minutos en el local, según cuentan, salió y veíamos cómo se subía un Fiat 500, un auto lindo para mí, de mis preferidos dentro de los que son alcanzables, por decirlo de una manera, pero que no es un auto de alta gama. Uno por ahí espera que un papa se suba a otro tipo de auto. Esta situación extraordinaria para los medios de comunicación es una de las tantas que podemos ver en la vida ordinaria del Papa Francisco. Agus, ¿por qué crees que a casi 9 años de su asunción todavía hay gente que sigue asombrándose al ver al Papa haciendo cosas normales que podría estar haciendo cualquier persona? Bueno, creo que esta idea que Francisco lo demostró desde que empezó, que ya era así cuando nosotros en Buenos Aires lo hemos visto, ¿no? Que siempre, de hecho en Buenos Aires se movía en colectivo, en subte, sin ningún problema, ¿no? Lo hemos acompañado, acá lo de San Ramón, lo hemos acompañado a la parada del colectivo, ¿no? Cuando venía San Ramón. No es una persona que haya hecho usufructo de todo este tipo de comodidades o de lujos, que sí han hecho otros. Creo que va más por ese lado, ¿no? Y respecto al tema del prejuicio que podamos tener en la cabeza y que por eso creo que nos sorprende tanto, bueno, tiene que ver con que en la historia de la tradición de la Iglesia, el Papa, ¿no? Que teológicamente diría que renuncia a títulos como vicario de Cristo, es muy interesante, porque vicario de Cristo es el Cristo en la tierra, ¿no? Bueno, Francisco renunció a esos títulos. Bueno, es interesante, ¿no? Porque justamente lo que muestra es que Francisco se ubica simplemente como un servidor más, que ocupa ciertamente un lugar de importancia, pero no por eso es más que los demás o va Pero creo que no tiene que ver solamente con una intencionalidad directa de él de yo esto lo quiero hacer así. Creo que él es así de por sí, porque ya lo era así antes. Si fuesen otros arzobispos, que por ejemplo conocemos en Argentina, que sí tienen chofer, lujos, autos último modelo, ¿no? Gente que lo sirve, tenemos en Argentina. Si yo a eso los hubiera visto siendo papa
haciendo todo esto que hace Francisco te diría, me suena raro. Pero conociéndolo como lo conocíamos a Bergoglio antes, que no hacía todo eso, nunca tuvo chofer, por ejemplo. Acá hay arzobispos que tienen chofer y tienen autos de lujo, ¿no? Todo sacado con plata de quién sabe dónde. Bueno, es interesante esto, ¿no? Bergoglio ya lo hacía, ¿no? Entonces quiero decir, me parece que está bueno que él lo sostenga. Y creo que tiene que ver con eso, porque históricamente el Papa siempre fue, ¿no? De mucho lujo, mucha ostentación, entonces descoloca un poco eso, ¿no? Pero creo que lo hace de verdad, que es porque a él no le gusta, digamos, esa forma de vivir, porque él siempre fue así, ¿no? Es un pibe criado de barrio en Flores, o sea, no mucho más que eso. Agus, en la audiencia de este miércoles el Papa Francisco hacía referencia a la dignidad que brinda el trabajo, ¿no? El cual también puede ser utilizado, decía, como un instrumento de santificación. ¿Es posible santificar nuestra vida por medio del trabajo cuando quizás esa actividad laboral que hacemos cada día no tiene nada que ver con la espiritualidad ni con la caridad? No, bueno, todo lo contrario. O sea, no hay nada más humano que el trabajo, ¿no? El ser humano se realiza justamente en el trabajo. Ahora, alguien podrá decir, pero a mí la verdad que ir a laburar como esclavo no me gusta. Bueno, pero ahí el problema es la esclavitud, no el trabajo. Claro. No la dimensión trabajadora del ser humano. Si todos pudiéramos encontrar el trabajo y pudiéramos vivir del trabajo que nos realiza vocacionalmente, que nos planifica vocacionalmente, el trabajo no sería una carga. El problema es la pobreza en la que vivimos, que nos hace tener que trabajar de cualquier cosa para subsistir. El problema lo tiene el pecado del sistema, no el trabajo en sí. Lo que pasa es que nos han hecho creer eso, ¿no? El sistema, lamentablemente tan opresor, sobre todo en los países de Latinoamérica, el trabajo es necesidad de subsistencia. Bueno, nada más parecido a eso, ¿no? En realidad el trabajo es, la dimensión justamente es co-creador. Nosotros cuando trabajamos ponemos algo en la creación que antes no existía. Si realmente pudiéramos poner lo mejor de nosotros, ¿no? Y pensemos la diferencia de qué es lo que más disfrutamos hacer en la semana, ¿no? Bueno, por ahí el trabajo en sí no lo disfrutamos tanto, pero alguno de los trabajitos que tenemos, aunque no sea redituable, sí. Bueno, imagínate si pudieras vivir de eso. Imagínate si realmente os pudiera... El problema lo tiene el sistema, no lo tiene el trabajo en sí. El trabajo justamente pone en la existencia algo que no existía, que me planifica, que me llena. Bueno, eso es justamente el ideal de la vida, ¿no? En ese sentido nos planificamos en la tarea diaria. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que no, a que por lo general el sistema en el que vivimos es opresor, pero que se corre al riesgo, a veces cuando uno dice estas cosas a la ligera, se corre al riesgo de querer santificar un trabajo que en sí mismo es opresor. Entonces yo te digo, bueno, no, pero está bien, la estás pasando mal en tu trabajo, pero rezá porque Dios te va a ayudar a seguir adelante. No, eso es un sacrificio, eso no es un trabajo. Eso es otra categoría, el sacrificio. La tendremos que trabajar en la teoría sacrificial, no en la teoría laboral, ¿no? Porque si no es la crítica de Marx a la religión, ¿no? Entonces la religión funciona como un opioide que te estupidiza. No, todo lo contrario, ¿no? Lo que tenemos que disponer son medios laborales que nos planifiquen, que nos ayuden realmente a encarnar, a cumplir nuestro propósito en la vida, a eso voy, ¿no? Que es justamente la vocación. Cuando uno encuentra, digo, yo pongo un ejemplo, o sea, yo me la paso dando clases, pero hay clases que disfruto muchísimo más, aunque sea solo 2 horitas, que el resto de todas las clases que doy. Y tengo la gracia de trabajar de lo que me gusta. Sin embargo, me siento vocacionalmente más puesto de mí en una de las materias que doy. Bueno, es justamente eso, ¿no? Si pudiera vivir toda la vida de eso, bueno, ¿se entiende lo que digo? Ahora tengo que dar clases que por ahí no me gustan tanto porque tengo que darle comer a la familia. Pero el problema lo tiene el sistema, no lo tiene el trabajo. Agus, por ahí, esto último que contabas, lo que habló el Papa Francisco en la última audiencia, es algo que por ahí la mayoría o casi todos estamos de acuerdo. Pero te voy a llevar una semana para atrás, donde tocó un tema bastante particular. Opa. Vos decime hasta dónde querés meterte o no. No, ayer subí un video a mis redes. Sí, Ayer subí un video a mis redes, no sé si lo vieron. Lo vimos, pero Sí. bueno, no Anoche. sabemos, ¿viste? Hasta dónde querés ir, tenés libertad. Por ahí, antes de meternos en el tema... Yo dije todo lo que pensaba. Por eso, antes por ahí de meternos en el plato fuerte, que es por ahí el tema más a lo que vamos a hacer alusión ahora, quería quedarme con otra cosita, porque el sumo pontífice, además de lo que habló de los perros y los gatos, por ahí para alguno que no lo haya escuchado, decía, el Papa Francisco hacía referencia a aquellas parejas que prefieren tener un perro o un gato en lugar de un hijo. Bueno, eso trajo mucha polémica, pero bueno, lo que hacía también importancia es en el hecho de poder adoptar un hijo también, además del otro que dijo, hizo importancia en esto, en el hecho de la adopción, para lo cual exhortaba a las instituciones a facilitar los procesos de adopción. Por eso lo que quería preguntarte ahora, Agus, es si dentro de lo que son las instituciones, la Iglesia cumple
o podría llegar a cumplir alguna función para que realmente se agilicen los trámites de adopción? Hay iniciativas, no sé si institucionalizadas, pero hay iniciativas de ayuda en estos casos. Bueno, nosotros porque somos de San Ramón, lo sabemos muy bien, que en San Ramón se ayuda, ¿no?, a personas que quieran afrontar los trámites de adopción, porque por lo que esto es lo que habría que preguntarle a los expertos que están en tema, ¿no? Pero por lo que se escucha es muy difícil, ¿no?, todavía hoy pasar por procesos de adopción. Sé que hay iniciativas así, ¿no?, como puntuales, que ayudan a la gente a meterse en ese mar de legalidades que lleva la adopción. Pero no sé si hay alguna institucionalizada puntual, habría que averiguarlo. De lo otro, si es por decir algo, Sí. me parece que bueno, que hay como varias aristas. Acá puntualizaría simplemente en decir, bueno, me parece que un tema como el de dijo los perros y los gatos, primero sacamos a los perros y los gatos, dijo los perros y los gatos como podría haber dicho hacer un viaje, comprarse una casa o cambiar el auto. Un No tema de importa, acá no está prioridades, hablando sí. de los animales, porque él de hecho Sí. es Laudato sí, o sea, Francisco así, o sea, justamente él, el tema de la ecología no se lo pueden achacar. Él dijo como decir, ponen su amor en otro lado, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que hacia afuera de la iglesia, diría, no confundir una catequesis con otro tipo de manifestaciones magisteriales. Porque lo dijo en un contexto de una catequesis, que habla a título personal, es de los niveles más bajos del magisterio. Una periodista en un famoso y conocido sitio de web de periodismo en nuestro país, lo ubicaba al mismo nivel que Laudato Si. Es una estupidez la comparación, porque Laudato Si es una encíclica. Sería como si comparáramos un cuentito que un escritor le cuenta a la noche a sus hijos antes de dormir a una novela que escribió, que le llevó años a escribir. No podés compararlo, no podés juzgarlo de la misma manera, es una estupidez. Pero bueno, ese es el desconocimiento, ¿no? Hablar desde, o querer meter el dedo en la llaga para joder. Creo que es malintencionado. Ahora, respecto a adentro de la iglesia, y afuera de la iglesia creo que también lo que jodió es el tema del individualismo. Yo creo que sí, Francisco tocó una fibra que tiene que ver con el individualismo, por eso lo comparo con un viaje o con cambiar el auto, porque las sociedades hoy son cada vez más individualistas en general, aunque sea en pareja, porque se puede ser individualista estando en pareja o socialmente. Y me parece que Francisco tocó el punto del individualismo y eso es una llaga que hoy la sociedad tiene que hacerse cargo y no quiere. Ahora, respecto de hacia adentro de la iglesia, sí levanto la mano como teólogo y digo, para Francisco, para un minuto, en esta tenemos que repensar lo que pasó. Porque seguimos insistiendo, esto no lo digo yo, lo dice Amoris Leticia, seguimos insistiendo en que la pastoral matrimonial es solamente lo reproductivo. Para empezar, yo no me reproduzco, yo tengo hijos, que no es lo mismo que reproducirse. Reproducirse reproducen los conejos, reproducirse reproducen los perros. Yo no me reproduzco, yo tengo hijos, que es otra cosa totalmente distinta. El ser humano no se reproduce, el ser humano tiene hijos. Ahora, el problema es que la categoría para hablar de esto dentro de la iglesia es la reproducción. Y en ese sentido, Amoris Leticia dice que la moral matrimonial se basó demasiado en los impedimentos o conflictos en la moral sexual reproductiva, que ya se equivoca, como estoy diciendo en esto, me parece que ahí la moral sexual está muy equivocada respecto al tema de la reproducción, dice Amoris Leticia, y hemos olvidado de profundizar la pastoral del amor matrimonial. Entonces yo digo, hay un montón de cuestiones que invitan o que hacen pensar a una pareja en no tener hijos, que es mucho más que cambiar el auto o tener perro o tener gato. Hay un montón de cuestiones, de impedimentos, no digo biológicos, porque ahí ya sería otra categoría, pero sí de índole más pastoral, acompañamiento personal y espiritual, experiencial, que puede llevar a una pareja a decidir no tener hijos, o no tener más hijos, o no tener directamente hijos. Me parece que una frase tomada hacia la ligera, justamente por personas que no encarnan la paternidad o la maternidad, puede llevar a un conflicto. Entonces yo en orden a justamente usar la misma sinodalidad de la que Francisco es espadachín número 1, que gracias a Dios Francisco trajo el tema de la sinodalidad dentro de la iglesia, levanto la mano y digo, ¿podríamos ser más sinodales en esta reflexión? ¿Podríamos, por ejemplo, darle lugar a madres y a padres que ejercen la maternidad y la paternidad deseada, que han deseado ser padres y madres, y que hablen de estos temas? Mucho más que quedarnos en la visión clericalista de que solamente hablan los sacerdotes o el mismísimo Papa de este tema. Porque hubiera estado interesante que seamos justamente los laicos que queremos ejercer la paternidad, que lo hemos deseado y lo queremos libre y conscientemente, para reflexionar sobre estos temas. Y quizás nos hubiéramos obviado un escándalo mediático como el que vivimos. Bueno, en este sentido me parece que es válido, ¿no? El replanteárnoslo.
Y como no es magisterio extraordinario, o sea, no es que está definiendo dogma, sino simplemente está reflexionando sobre ciertas cuestiones de doctrina, no hay ningún problema en que levantemos la mano y decirle, Francisco, en esta no estoy de acuerdo. Me parece que estaría bueno, digamos, ¿no? Aunque sea de nuestro pequeño lugar, decirle al cura en la homilía cuando está diciendo estupideces sobre el tema de qué es tener un hijo, levantar la mano y decirle, discúlpeme, usted no entiende lo que está diciendo. Porque si, miren, voy a poner un ejemplo, perdón, robo unos minutos. Voy a poner un ejemplo, yo lo he hecho con los curas amigos, lo he hecho, que les he pedido que cuando hablen de la homilía en los matrimonios, en los casamientos, no digan las estupideces que dicen siempre. Y se las enumero, porque por lo general los curas cuando dan homilía en los casamientos siempre dicen las estupideces. Muchachos, ustedes lo dicen desde ese lado porque no lo viven. Entonces me parece que sí es importante que ciertos temas, no estoy diciendo que la homilía era de un casado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo qué temas podés decir y qué no. O qué temas estaría bueno que profundices sinodalmente. Yo te voy a decir que sí, sí, que no decir. Pero al menos actuemos más sinodalmente entre la iglesia y demos espacio. Porque yo hay cosas de las que no hablo. Yo como laico, teólogo, hay cosas de las que no hablo. Porque yo no lo sé y no lo vivo. Entonces yo no me lleno la boca diciendo cosas que sé que yo no podría después dar cuenta. Porque yo no las vivo, yo no las experimento. Entonces sí dejo que en esas cosas hablen otros. Ahora, de este tema en particular, a mí además saben que mi tema de tesis doctoral va en esta línea, en el tema de la paternidad justamente, ¿no? De las masculinidades y la paternidad, me pegó como, ¿viste? Me pegó como de lleno. Entonces digo, pará, en este tema sí me parece importante meterme, porque digo, acá podríamos pensar las cosas de otra manera dentro de la iglesia, todavía estamos a tiempo. Bueno, no sé, ideas. No, pensaba, te escuchaba hablar y se me venían algunos sacerdotes, ¿no? Que no son todos, pero hay un número de sacerdotes que siempre cuando uno se casa, tienen esta vieja retórica donde te dicen, bueno, el matrimonio con fines reproductivos, ¿no? Y te hablan de 7, 8 hijos. De hecho, hay familias que siguen estos mandatos, que tienen un hijo atrás de otro, un hijo atrás de otro. Bueno, que terminan entre 8 o 9 hijos por la propia edad de reproducción de la mujer, ¿no? Y después dejan librado a la providencia la manutención de esos chicos, ¿no? Y pensaba un poco desde lo económico, desde lo habitacional, porque hoy en día el mundo ha cambiado. Hoy la gente no vive en grandes casas, sino que vive en unidades mucho más pequeñas. Ha cambiado el mundo también, ¿no? Y quizás el tener un hijo hoy conlleva un montón de responsabilidades de otra índole, ¿no? Cómo lo voy a mantener, de dónde va a vivir, y bueno, cuesta mucho dejarlo librado de la providencia cuando te viene un sacerdote y te habla de 7 u 8 hijos. No me ha pasado, por eso te lo digo. Sí, y si lo quieren hacer, que lo hagan, digamos. Yo no le voy a decir a una pareja que deje de tener hijos. Si quiere tenerlos, que los tenga, si los puede mantener bien, sería ideal, si no los puede mantener, bueno, yo no le diría a una pareja que deje de tener hijos. Pero sí sería muy consciente de que la pastoral matrimonial, que es puntualmente lo que a mí me interesa, ¿no? En el caso de la teología, la pastoral matrimonial debería asumir que hay ciertas cosas que ha dicho y que ha sostenido durante cientos de años, porque no son miles, estos son caprichos de hace 400 años atrás, mejorar la pastoral en ese sentido. Me parece que hay que tener mucho cuidado cuando se dicen las cosas, porque tener hijos no es solamente reproducirse, tener relaciones sexuales para reproducirse. Eso hacen los animales. Los seres humanos no hacemos esas cosas. Los seres humanos tenemos hijos, que es otra cosa. Dios no se reprodujo. Dios tuvo hijos, tuvo a Jesús, digamos. O sea, Dios mismo no ha hecho ese acto, digamos, reproductivo. Tuvo a Jesús, que es otra cosa, tuvo un hijo, ¿no? Y la persona del hijo, o sea, la categoría es totalmente distinta, ¿no? Lo que pasa es que seguimos haciendo hincapié en eso, en la dimensión más animal del ser humano, si se quiere. Yo diría biológica, para que no se confunda, ¿no? En la dimensión más biologicista del ser humano. Bueno, cuando en realidad la paternidad es otra cosa, ¿no? Ejercer la paternidad, ejercer la filiación, ejercer la maternidad, son otras cosas, ¿no? Los perros no ejercen la paternidad, los animales no ejercen esos roles. El ser humano sí ejerce el rol de la paternidad, la maternidad, la filiación, el aprender a ser hijo. ¿Cuánto tenemos todavía que desarrollar en ese sentido, no? Bueno, me parece que ahí hay como pistas que a veces, sobre todo quienes no lo viven, no lo terminan de comprender. Realmente yo creo que el tema de ahora que por lo menos que lo vivo, digamos, es totalmente distinto a lo que pensabas que era. Tener un hijo es algo totalmente diferente a lo que teorizaste siempre en tu cabeza. No sé, perdón, termino con esto. Estábamos viendo el último capítulo de la serie de Maradona y en el último capítulo el papá de Maradona le dice, tener un hijo es como jugar un mundial.
Le dice, vos podés haber soñado toda tu vida con eso, haberte preparado todo el tiempo, haber hecho de todo, haberlo teorizado. Dice, pero cuando te dan el bebé recién nacido, para que lo tengas en brazos, fuiste totalmente. Tenés que volver a cero. Bueno, es lo mismo, o sea, es decir, creo que hay que ser muy cuidadoso. No estoy diciendo que no hablen del tema, estoy diciendo que hay que ser muy cuidadoso. Que hay que ser muy cuidadoso cuando se dicen determinadas cosas. Me parece que en ese sentido quizás falló eso. Que ejerciendo la sinodalidad podríamos haberlo resuelto de otra manera. Agus, por último, estamos dando los primeros pasos de este año civil, por decirlo de alguna manera, de 2022. Así como la mayor parte del calendario 2021 estuvo marcado por el año de San José. ¿Tenemos alguna celebración especial en la Iglesia Católica a nivel mundial en este 2022? Bueno, sobre todo se vienen justamente los sínodos sobre la sinodalidad. Bien. Yo le pondría muchísima atención, o sea, en estos próximos años se vienen los sínodos por la sinodalidad. Realmente creo que es un tema que Dios quiera vino para quedarse de acá hasta las futuras decenas de años. Sinodalidad es sinónimo de iglesia. Lo que pasa es que en la historia de la iglesia lo hemos olvidado. Realmente creo que acá hay una puerta que Francisco abrió, que realmente, digo, todos los católicos tenemos que empezar a meternos en este tema, porque vino para cambiarlo todo. Realmente, digo, a veces no tomamos conciencia del peso que tiene la vida de la sinodalidad en la iglesia. Realmente vino para cambiarlo todo. Por más de que a nivel doctrinal no se logre, a nivel de las bases tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar a meter los resultados de la reflexión sobre la sinodalidad en todos los órdenes de la iglesia. Realmente, digo, vino para trastocarlo todo, no somos del todo conscientes, pero creo que en estos 2 años que tendremos por delante sobre la sinodalidad, todos nos tenemos que meter. Creo que es el tema que en todos los órdenes de la iglesia, el que sea catequista, que empiece a hablar de sinodalidad en la catequesis. El que tenga un grupo de parroquia, que empiece a meter el tema de la sinodalidad. Realmente creo que es un tema que hay que es transversal, que vino justamente para trastocar todos los órdenes y todas las actividades de todos los días. El otro día me contaban de un conflicto en un grupo misionero que se estaba dando y el problema era ese, era el clericalismo. El problema era el clericalismo. Era que los clérigos no querían ni siquiera escuchar lo que los mismos chicos del grupo misionero tenían para plantear. Bueno, eso es clericalismo puro. El clericalismo es el enemigo número 1 de la sinodalidad. ¿No? Entonces yo le decía, mándenlos a leer la sinodalidad en la vida de la iglesia, el documento de la Comisión Teológica Internacional. Porque avísenle que hoy la iglesia va a ir para este lado. O se amoldan o se quedan afuera. Realmente creo que es el tema central número 1 al que le tenemos que prestar mayor atención. Agustín, gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Buen fin de semana y quienes quieran seguirte, ¿de qué manera te pueden encontrar? @Hablemos de Teología en Instagram y Hablemos de Teología.ar en Facebook. Ahí estamos. Agus, buen fin de semana. Igualmente para ustedes, un abrazo. Pasaba Agustín Podestá, magíster en teología, director de Hablemos de Teología, hablando un poquito de todo, ¿no? Hemos hablado y hemos repasado toda la actualidad vinculada a la iglesia.